Y acompañarnos. La voz del capitalismo nos recuerda que estamos siendo grabados. Les pido, por favor, que se mantengan con cámara los que están con cámara, y los que no están y pueden ponerse con cámara, se los agradezco. Así hacemos un grupo humano y no solamente un grupo de cuadrados virtuales. Muchas gracias. Bueno, le damos inicio al tiro a la clase porque tenemos hartos temas y no tenemos suficiente tiempo, creo yo. En general no tenemos suficiente tiempo. Para la clase tampoco tenemos suficiente tiempo. Vamos a compartir pantalla. Aquí está. Ya. Bueno, este ramo trata sobre la Constitución ecológica, sobre las instituciones y las normas que podrían estar en una Constitución ecológica. Entonces vamos a tener 4 clases. Yo voy a hacer las primeras 2, la de hoy y la del siguiente martes. Y Gabriela Burdiles va a hacer las siguientes 2. Esta primera clase tiene como objetivos hablar de algunos aspectos generales que nos llevan a la necesidad de proponer, discutir y aprobar una constitución ecológica, y por lo tanto tenemos 3 objetivos en esta clase. Primero, explorar las variables ambientales de la crisis social. En segundo lugar, comprender el concepto de constitución ecológica, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de una constitución ecológica. Y en tercer lugar, observar cuáles son las razones que justifican la necesidad de una constitución ecológica. Probablemente muchas y muchos de ustedes ya lo tienen muy claro, por eso están acá, pero de todas maneras nos sirve conversarlo y solidificar ciertas maneras y ciertos razonamientos que nos permiten luego defender la idea de una constitución ecológica y expandirla dentro de lo posible. Les decía entonces que son 4 clases. Las clases que siguen, las siguientes 3, van a tratar sobre las instituciones en particular. Vamos a hablar en la clase que viene sobre los principios en detalle y en profundidad, los principios que podrían estar en una constitución ecológica. En la siguiente clase se va a hablar de derechos, y por último vamos a hablar de instituciones que podrían encontrarse, instituciones, organismos de visión territorial que podrían encontrarse en una constitución ecológica. Respecto de la clase misma y el devenir de ella, yo en general soy feliz si me quieren hacer preguntas durante la clase. Levanten la mano nomás. Para levantar la mano tienen que ir abajo, a donde dice, hay una barrita con muchas cosas, entre ellas una que dice reacciones, aprietan en reacciones, abajito dice levantar la mano, con eso levantan la mano, yo estoy mirándolos y mirándolas, así que cuando levanten la mano voy a saberlo. Y les doy la palabra y me preguntan lo que quieran o comentan lo que quieran durante la clase. Lo único que les voy a pedir, porque somos 100 personas en este momento, es que esas preguntas y esos comentarios sean breves, porque si no tendremos que expulsarlos hacia los habernos de la Universidad Sociológica, ¿no? Como mandarlos a la inspectoría de la Universidad Sociológica. Así que por favor hagan esas preguntas y comentarios de manera breve. Ya. Vamos entonces ahora con los temas efectivos de esta clase. La primera pregunta que vamos a intentar resolver colectivamente es esta: ¿cómo llegamos a este punto, o el punto en el cual estamos hoy en día, que es el de poder pedir una constitución ecológica efectivamente, y además tener, creo yo, bastantes buenas chances de que tengamos una constitución ecológica, y no solo eso, sino que de que tengamos varias normativas e instituciones que nos van a permitir, espero yo, proteger el medio ambiente mejor en el futuro. Esto, bueno, es parte de este proceso social. Cristian tiene una pregunta, o está probando la manito, no sé. No, sí, sí, eso, a propósito, justo lo que estabas comentando. Socialmente el año pasado, me quise repetir el plato un poco como el nuevo contexto que se dio. Y un poco también preguntarte, y también en el desarrollo del curso, cómo cambia este contexto, digamos, efectivamente la posibilidad de hacer una constitución ecológica, como lo que habíamos hablado el año pasado, que a veces era más como un sueño, y ahora quizás es mucho más una realidad de lo que muchos pensamos. Así que eso era como el comentario tuyo, profundizar un poco en eso, cómo cambia el contexto en el momento constituyente para desarrollar esta constitución ecológica. Vale, gracias Cristian. Voy a
voy a meterme dentro de eso, tanto en esta parte como al final, así que, pero va a estar cubierto ese tema. Así como para responderte rápido a la pregunta misma, tenemos muchas mejores chances y estamos muy felices de tener esas mejores chances. De hecho, por ejemplo, hoy día entre nuestro público tenemos a la constituyente Gloria Alvarado, que está aquí. En mi caso la veo ahí, pero no sé dónde la verán ustedes. Hola Gloria, ¿qué tal? Bienvenida, gracias por participar. Hola, hola. Un gusto saludarle a todas y a todos. Gusto nuestro de tenerte aquí, Gloria. Bueno, Gloria es miembro de la SCAC, la Sociedad Civil por la Acción Climática, una de las 5 personas que fueron electas como constituyentes de la Sociedad Civil por la Acción Climática, y que, como vamos a ver además, hay un número importante de constituyentes que tienen la bandera ambiental dentro de sus luchas principales o dentro de sus programas, y por lo tanto creemos nosotros que con el apoyo de ellos existen buenas chances de tener una contribución ecológica, mucho mejores de las que pensábamos antes, de las que pensábamos el año pasado, Cristian, cuando hicimos este curso. Ahora es mucho más concreta esa posibilidad y eso por supuesto nos alegra mucho. Bueno, vamos entonces. Esto comienza, como muchos saben y muchos habrán participado, comienza mucho antes, pero el proceso constituyente podríamos decir que comienza con el proceso de constitución que el gobierno de Bachelet, donde se hizo este proceso deliberativo en que participaron más de 220.000 personas, lo cual es muchísimo para un proceso deliberativo. Fue, de hecho, en ese momento un ejemplo para la OCDE, etc. Pero que no terminó en nada. No terminó en nada, terminó en una propuesta constitucional 3 días antes de que se fuera Bachelet del gobierno. Sin embargo, ese nada que es el resultado final, sí nos dejó un montón de deliberación pública que hacía prever que la necesidad de una nueva constitución era una cuestión súper urgente. No se tomó en serio en ese minuto, no lo tomaron en serio los partidos políticos ni las élites en general, esta posibilidad de tener una nueva constitución, de discutirla, y bueno, como todos saben, llegamos al estallido social el 18 de octubre del 2019, el acuerdo por la paz, el plebiscito, y finalmente, un proceso que es bien interesante, que es que al contrario de la gran mayoría de las elecciones que han existido en Chile desde que estamos en la democracia, las organizaciones ambientales, y no solo las organizaciones ambientales, las organizaciones territoriales, las organizaciones sociales de todo tipo, se movieron efectivamente hacia un ámbito un poco más político, por ejemplo, para llamar a votar apruebo, en principio, y luego para llamar a votar para la elección de constituyentes, a elegir a ciertos constituyentes que podían tomar las banderas. Y eso es un proceso bastante interesante. ¿Por qué se da ese proceso? Parte de las razones por las que se da ese proceso, donde las organizaciones ambientales y sociales entran a la arena más política, por así decirlo, no es propiamente política, no es política partidista, pero sí es política, tiene que ver con el hecho de que la crisis social sea también una crisis que está muy alimentada por la crisis ecológica, la crisis ambiental. Lo decía así la Sociedad Civil por la Acción Climática del 2019, es la gráfica que tienen abajo a la izquierda, es una gráfica que apareció los primeros días después del estallido social, donde desde la Sociedad Civil por la Acción Climática ya se percibía, más que se percibía, ya se comunicaba que parte de los reclamos que existían en la sociedad y que llevaron al estallido social tenían que ver con la crisis ecológica, y que entonces cosas como el malestar por el abuso en ciertas posiciones jurídicamente dominantes, como la propiedad, la desigualdad y el maltrato eran parte también de lo que venía sucediendo con lo ambiental, y eso se manifestaba, como sale abajo en la gráfica, en cosas como la existencia de zonas de sacrificio, en cosas como la inexistencia de un derecho humano al agua y tener a un montón de compatriotas sin acceso al agua, o el abuso en el uso de ciertas propiedades, lo que significan cosas como generar monocultivos en zonas que tienen riesgo por esos monocultivos, o en zonas que son territorios de los pueblos indígenas, por poner algunos ejemplos de donde se sucedían todas estas cosas.
esto no está en la gráfica, pero hace poco escribiendo una cosa, me recordé también, cuando hacemos ese recuento de las frases célebres de los gobernantes que llevaron al estallido, como que la gente se levante más temprano para no pagar el metro, o que compren flores en vez de pan porque están baratas. Me acordé que cuando fue la crisis de Quintero Puchuncaví, el 2018, la primera respuesta del intendente de Valparaíso frente a la contaminación, porque había un polvillo, fue decir que eso era polen de la primavera y que entonces no pasaba nada y la gente no tenía por qué preocuparse. Un poco en la colección de estas frases célebres que algún día saldrán en un disco, no sé, en un libro de memes o algo así. Bueno, Chile es un país bastante pacífico y así lo demuestran las gráficas que están a su derecha. En el índice global de paz, Chile estaba el año 2019 en el lugar 27, en el 2020 bajó al lugar 43, pero sigue siendo el segundo país más pacífico de Latinoamérica, y sin embargo eso contrasta fuertemente con el hecho de que seamos el quinto país del mundo con más conflictos ambientales. Eso es desde ya algo que nos tiene que hacer ruido. ¿Cómo puede ser que un país que aparentemente no tiene tantos conflictos, en materia ambiental tenga tantos conflictos? Y eso, entre muchas otras causas, tiene que ver con nuestra configuración, nuestra estructura jurídica y social que nos otorga la Constitución, y por eso es que ese cambio constitucional es tan importante para la protección del medio ambiente en este momento. Aquí les quiero mostrar una... no, aquí me equivoqué. Sí, me equivoqué. Esa lámina está de más. Les quiero mostrar una evolución de la preocupación ambiental en los últimos 3 años. Acá hay distintas gráficas que muestran cómo es que las personas han ido aumentando en su preocupación por el medio ambiente. Probablemente, cuestión que tiene que ver con la misma crisis climática y ecológica, y con los efectos que estamos sintiendo de esa crisis, ya sea la sequía, ya sea las marejadas, los incendios forestales, las olas de calor, etcétera. Todas esas situaciones, todos esos eventos climáticos los estamos sintiendo, los estamos percibiendo, nos están causando ya un daño, y entonces probablemente eso, más el trabajo de muchas organizaciones y personas, ha influido en este cambio. El de la izquierda es un gráfico del 2018, muestra que el medio ambiente está entre 5 prioridades de las personas, y que mayoritariamente en este gráfico se ubican personas que lo ponen como el tercer o el cuarto lugar de preocupación. O sea, ya está muy arriba la preocupación. El 2019, este es otro gráfico, el primero es de la Católica, el segundo es de CADEM, muestra también la preocupación por el cambio climático y la protección del medio ambiente, que son las dos cosas que están al medio. Hay que cuidar el medio ambiente, aunque esto signifique un freno económico, esa es la pregunta. Y si ven ahí, el bloque entre 18 y 34, un 80% está de acuerdo con eso, con que hay que proteger el medio ambiente, aunque esto signifique un freno económico. Un 75% de las personas entre 35 y 54, y un 55 entre las personas un 64 entre las personas de 55 y más. Lo que también habla de un aumento de la preocupación ambiental en las nuevas generaciones, producto, entre otras cosas, de que están recibiendo un planeta que viene en peores condiciones, y eso lo han entendido muy bien. Y además, si se fijan ahí, la preocupación, por ejemplo, por el cambio climático y por el medio ambiente sobrepasa cuestiones que parecieran que son las grandes preocupaciones del país, por lo menos si uno prende la televisión, como la delincuencia, como la migración. Están ahí también puestas con ciertas aseveraciones al respecto. Y esto es del año 2020, esto ya es en medio del proceso constituyente, la manera en que ordenan prioridades para el proceso constituyente. Tenemos a medio ambiente como la quinta prioridad, muy cerquita de seguridad en términos de los números, junto a salud, trabajo, educación. O sea, de nuevo hay una muestra significativa, arriba de desigualdad de los ingresos, por ejemplo, hay una muestra significativa en que el medio ambiente está puesto ahí entre las grandes prioridades
el proceso constituyente, y eso lo vimos también en las propias elecciones con quienes fueron electos y electas y los programas que representan. Y como les decía, esto venía de antes. En el proceso constituyente del 2016, y quizás algunos de ustedes participaron de estos, de los encuentros locales autoconvocados, o de los encuentros provinciales o regionales que hubo, había una encuesta online también, consultas individuales se llamaban. En todas esas, en las consultas individuales y en los encuentros locales, sobre todo, la protección del medio ambiente estuvo siempre entre las prioridades, tanto en principios, como en deberes, como en derechos. Aquí están ordenados distintos. Lo que está más a la izquierda son los deberes, y en deberes la protección, los deberes de protección y conservación de la naturaleza estuvieron en el segundo lugar, tanto en las consultas individuales como en los encuentros locales. En lo que se refiere a derechos, estuvo en el séptimo lugar el respeto a la naturaleza y al medio ambiente, debajo de libertad de expresión, vivienda digna, salario, etcétera, que está ahí. Y en lo que se refiere a principios, estuvo en el cuarto lugar en las consultas individuales, en el tercer lugar en los encuentros locales, el respeto y la conservación de la naturaleza o el medio ambiente. Para los que participaron, recordarán, y para los que no, les contamos, que esta elección, por ejemplo, en principios, era una elección que se hacía entre 37 principios distintos. O sea, las personas podían deliberar y además podían sumar otros principios. Y nadie en ese momento, y esto es importante, lo discutimos en su momento con quienes llevaron adelante este proceso constituyente, no tenían para nada en sus cuadernos, en sus expectativas, que medio ambiente estuviera tan arriba en ninguna de las categorías. El tema ambiental, y lo sigue estando, o sea, ha estado invisibilizado siempre en la agenda pública, y lo sigue estando en algún sentido. Yo creo que eso debiera tender a cambiar con el proceso constituyente, pero tampoco tengo mucha esperanza. Creo que más bien son espacios como este y los cientos de espacios como estos que se reproducen los que ponen al tema ambiental en las agendas políticas sociales, pero no en las agendas políticas electorales, por así decirlo. Hasta ahora. Ahora ya se puso en la agenda electoral también. Bueno. Entonces llegamos con todo este piso a plantearnos la idea de la constitución ecológica. ¿A qué nos referimos con una constitución ecológica? Acá hay algunos conceptos básicos para la constitución ecológica, ¿no? Una carta fundamental que incorpore transversalmente y como valores fundantes la protección del medio ambiente y la armonía entre la sociedad y la naturaleza. Sobre esta primera manera de conceptualizarla, yo creo que hay dos puntos muy relevantes. El primero, por supuesto, es el hecho de la transversalidad. La cuestión ambiental, la protección del medio ambiente, la protección de la naturaleza, ha sido mucho tiempo encasillada como algo sectorial, ¿no? Como algo que está en un espacio pequeño, y que los que quieren discutir de eso son los ambientalistas, los ecologistas, déjenlo hablar de sus cosas, pero sin entender que una modificación normativa, una modificación de estilo de vida o lo que sea, en materia de protección ambiental significa una modificación de muchas otras cosas. Este es el mismo problema que nos trae hasta acá, en parte, ¿no? No entender que el medio ambiente no es un objeto, sino que es un sistema que interconecta a una serie de elementos de la naturaleza. Entonces, como es un sistema que interconecta a todos estos elementos de energía, etcétera, entonces, ¿cuándo vamos a generar alguna modificación en la manera en que nos relacionamos con la naturaleza, o en la manera en que nos relacionamos con algún elemento de la naturaleza? Muy probablemente vamos a estar generando modificaciones en otras cosas al mismo tiempo. Esto, cualquier persona que mire la cuestión ambiental, que haya estudiado algo de ecología, o que simplemente le guste la ecología, lo entiende muy fácilmente. Uno modifica un río, bueno, se modifica la vida en una cuenca. Pero no está incorporada esa lógica, sobre todo no está incorporada esa lógica en la visión normativa. La constitución ecológica, una de las cosas que persigue precisamente es incorporar esa lógica. Entonces, incorporar en distintos lugares
lo ambiental, de manera que desde todos esos lugares normativos se genere una red de protección suficientemente densa. Y ahí es donde está el segundo punto, ¿no? Esa densidad normativa es necesaria para proteger al medio ambiente, pero sobre todo es necesaria para intentar propender hacia la armonía entre la sociedad y la naturaleza, que es probablemente lo más difícil y lo más abstracto de la constitución ecológica. ¿Cómo lograr una armonización entre las actividades de la sociedad y la naturaleza? Es algo que no tiene un punto exacto de llegada, no es que vamos a lograr la armonía cuando hagamos X o Y, sino que es probablemente una búsqueda constante. Pero es una búsqueda que hoy en día no tenemos para nada, sino que, por el contrario, lo que estamos buscando, por lo que hemos buscado por mucho tiempo, es cómo liberarnos de las restricciones que el mundo natural nos pone, o de los riesgos que el mundo natural nos pone. Esa ha sido como la visión humanista de los últimos par de siglos al menos, en la que hemos llegado hasta el estadio en el que estamos actualmente. Y en la idea de una constitución ecológica, lo que hay que buscar es otra cosa, lo que habría que buscar es esta armonía. Y esta armonía tampoco es un concepto totalmente novedoso, es algo que los pueblos originarios buscaron desde siempre y siguen buscando, es parte de sus cosmovisiones y de la idea de buen vivir. También está integrado en algunas culturas, en algunas otras culturas del mundo, pero va bien a contrapelo de nuestra cultura actual y por lo tanto es difícil de lograr. Sin embargo, hay que comenzarlo, y esto podría ser una manera de comenzar. En segundo lugar, una constitución ecológica también es una constitución que le otorga al Estado y a la sociedad civil herramientas para hacerle frente a la crisis climática y ecológica. Y esto es clave, porque no podemos pensar en una constitución, en una nueva constitución, sin pensar en el telón de fondo sobre el que se hace esta constitución, que es la crisis climática y ecológica. O sea, si queremos una constitución, para mí es muy obvio esto, pero en fin, hay que argumentarlo. Si queremos una constitución que tenga algún nivel de legitimidad y utilidad, por así decirlo, en los próximos 20, 30, 40 años, una de las cosas de las que se tiene que hacer cargo es lo que va a ser la crisis climática y ecológica. ¿Cómo vamos a movernos en la crisis climática y ecológica? ¿Cómo vamos a combatirla? O sea, ¿cómo vamos a intentar que no se profundice? Pero también cómo vamos a adaptarnos y cómo vamos a hacer entonces que los distintos territorios no pierdan completamente su bienestar a propósito de esta crisis climática y ecológica. Es un desafío global, obviamente, pero también es un desafío local, a nivel nacional, y más local a nivel territorial, en las cuencas, en las comunas. En todos los niveles se requiere algún se requiere algún tipo de esfuerzo para hacerse cargo de la crisis climática y ecológica. Y esto incluye un punto que es probablemente el más difícil de discutir ahora. Yo creo que va a estar como una discusión paralela que no debiera, a mi juicio, quedar en la Constitución directamente, pero inevitablemente va a estar como discusión paralela. La crisis climática y ecológica también nos impone un cambio de modelo económico. Querámoslo o no, digamos, no es una cuestión que vaya a suceder muy voluntariamente. El modelo económico está cambiando ya, y por eso se habla de la transición socioecológica, o la transición ecológica, o la transición económica. ¿Hacia dónde está cambiando? Es algo que tenemos que discutir. Obviamente ya las fuerzas del capitalismo lo están llevando hacia lo que podemos llamar un capitalismo verde, que a mi juicio no es el mejor camino. Hay otros caminos paralelos, hay otros caminos opcionales. Desde el punto de vista de la Constitución, esto es un punto importante no por la decisión de un modelo económico, porque las constituciones no debieran imponer modelos económicos. La que teníamos lo hacía porque era una constitución. No, lo hace todavía. Ya la estoy dando por borrada, todavía no. Bueno, la que tenemos lo hace porque es una constitución impuesta por una dictadura con una visión ideológica muy fuerte. Pero en general las constituciones son abiertas a tener distintos modelos económicos a futuro. Lo que sí sabemos es que estamos transitando, y en ese tránsito, como parte de la crisis climática y ecológica, también vamos a tener que conectarnos con cómo lo está haciendo el mundo, tomar decisiones, etc.
Y entonces esta constitución, por último, una constitución ecológica, incorpora mandatos que permitirán desarrollar a futuro ordenamientos jurídicos respetuosos, protectores de la naturaleza. Y esto lo ponemos aquí particularmente porque es evidente que la propia Constitución no va a modificar de manera radical e inmediata nuestras condiciones de vida, ni la manera en que nos desarrollamos con la naturaleza, que nos desenvolvemos en la naturaleza, sino que nos va a entregar ciertos lineamientos que después vamos a tener que desarrollar. Y esto es, a mi juicio, es súper importante porque hay que tomar conciencia de que esta idea de constitución ecológica, por ejemplo, y por muy bien que nos vaya en la Asamblea Constituyente, vamos a tener los próximos 10, 15 años que estar desarrollándola y peleando cada uno de sus espacios, porque va a haber resistencia siempre, como siempre ha habido a cualquier cambio significativo en nuestra manera de vivir. Bueno, básicamente, las dos láminas que vienen, básicamente son un índice de las cuestiones que vamos a discutir en las 3 clases que vienen. Pero se los muestro de todas maneras porque es importante para tenerlo en consideración desde el comienzo. ¿Qué incorpora una constitución ecológica? Incorpora principios y deberes del Estado, incorpora instituciones relacionadas con la organización del Estado, e incorpora, por último, y dentro de los principios y deberes del Estado, y no me voy a explayar en esto porque, de nuevo, vamos a tener clases específicas de esto, pero hemos incorporado la justicia ambiental intergeneracional, la protección del medio ambiente como deber general de la población y del Estado, el buen vivir, la acción climática, el reconocimiento de la naturaleza como parte del territorio y también el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y de los animales, o el reconocimiento de los animales como seres sintientes, al menos, una organización del Estado que sea efectivamente descentralizada, y esa descentralización la centramos en este caso desde lo ambiental, o sea, cómo es que los territorios pueden tomar decisiones sobre sus medioambientes, sobre sus ecosistemas y los elementos y los bienes naturales que se encuentran en esos ecosistemas, y por lo tanto cómo es que una región podría decidir tener, por ejemplo, una mayor protección ambiental que la que tienen otras regiones del país, y eso debiera ser algo que puedan las regiones decidir, las regiones o como vayan a llamarse. Pero además tienen que tener creemos que tienen que tener una... Parachita tú. ¿Qué pasa, Catherine? Ya, pensé que iba a preguntar algo. ¿Cómo es que las regiones tienen que proteger también sus ecosistemas, ¿no? Y esto lo hemos centrado, vamos a hablar más largo, pero lo hemos centrado particularmente en las ideas relacionadas con las cuencas, y cómo es que los organismos de cuenca, que deberían ser parte de la división territorial del país, tendrían que tener como objetivo principal la mantención de esas cuencas, además de, digamos, sus otras funciones, pero conectadas entonces las funciones políticas administrativas con las funciones de protección ambiental, entendiendo la cuestión mucho más basal, que es que si nos organizamos como sociedad, en algún minuto, una de las funciones de esa organización social debiera ser precisamente la protección de nuestra casa común, de nuestro hábitat, de nuestro territorio. Bueno, y por último, hay una serie de derechos y acciones que también están consideradas en esta propuesta. Los derechos de acceso a la información, la participación de la justicia, que es una distribución más democrática del poder, el derecho humano al agua, el derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y el gran punto de discusión donde se va a armar la Séptima Guerra Mundial, que es la limitación a la libertad económica y a la propiedad para la protección del medio ambiente, donde probablemente aquí claro, el chilezuelismo y otras cosas vuelen de un lado a otro de la Asamblea Constituyente, pero es necesario hacer esto y ya les explicaremos más en detalle cuáles son las variables de eso y por qué no tiene nada que ver con ni expropiar ni nada por el estilo. Y acciones de protección, acciones populares para proteger a la naturaleza.
Ya. Llevo mucho hablando y no creo que no tengan alguna pregunta, así que ¿no me quieren preguntar algo? ¿No? ¿Nadie? Sí, Ezio. Gracias. No sé quién Hola, está hablando. Ana Stipicic. Ah, hola Ana, no te veo en la pantalla. Hola. Bueno, dale. Hoy día nuestra Constitución dice que nosotros tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y muchas veces en nuestras luchas, en tantas conversaciones que uno tiene, ¿no es cierto?, hace alusión a esto, ¿no es cierto?, porque está en la Constitución. ¿Qué ejemplos, qué data nos puedes contar de que esto realmente haya tenido un impacto en nuestro estar hoy día, en nuestras problemáticas hoy día ambientales en Chile, siendo que está en la Constitución, ¿no es cierto?, derecho de las personas a vivir en un ambiente sin contaminación? Y vemos todo lo que está pasando en nuestro país. Entonces, esa era como mi pregunta, porque, claro, estamos viendo queremos una constitución ecológica, pero ya tenemos un gran postulado que no hemos cumplido, y no sé de qué ha servido tenerlo ahí. Una frustración. Gracias, gracias Ana. Comparto obviamente la frustración en términos generales. Sin embargo, no voy a ser, o sea, después voy a ser concreto, pero déjame primero ser abstracto. El reconocimiento que se puede hacer de un derecho o la creación de una institución en una constitución es un reconocimiento que tiene una fuerza normativa bien importante, pero que no significa que hagan realidad de manera inmediata lo que en ese postulado se dice. Por varias razones. Hay muchas razones de facto, ¿no? Como las dificultades políticas, económicas, sociales, pero olvidémonos de eso. Y vamos a una razón que es como dentro del, si no existiera el mundo material, sino que solo lo normativo y fuera un juego, y entonces uno puede jugar una ficha y con esa combatir otra ficha. Bueno, un derecho súper importante, pero no le gana a cualquier cosa, porque hay otros derechos, y esos otros derechos tienen que compatibilizarse con el que uno juega. Entonces, si uno juega el derecho al medio ambiente libre de contaminación, perfectamente otra persona puede jugarte el derecho a, en este caso, por ejemplo, la propiedad, que son derechos que tienen ciertos roces, ¿no? Y el derecho de propiedad, en el caso de nuestra Constitución actual, tiene más preponderancia que el derecho al medio ambiente libre de contaminación. Entonces, es muy posible que le gane. No siempre le va a ganar, a veces le va a ganar el libre de contaminación, pero a veces va a ganar propiedad. Entonces, desde el punto de vista de que mira desde afuera, uno va a decir, bueno, pero es que entonces no hay derecho al medio ambiente libre de contaminación. Sí lo hay, pero tiene este juego, ¿no? Tampoco hay derecho a la vida, entonces, por ejemplo. ¿Por qué no hay derecho a la vida? Bueno, porque si me pillan robando y me disparan, o yo entro con un cuchillo a una casa y me disparan y me matan, eso también es parte es aceptable, ¿no? O sea, estoy ahí contradiciendo derecho a la vida con otro derecho a la vida, y bueno, uno de los dos, comillas, pierde. Ya, eso desde el plano abstracto. Desde el plano ultra concreto, si no hubiera derecho al medio ambiente libre de contaminación, habría la mina de invierno en Isla Riesco estaría abierta y funcionando a full. El lago Chungará estaría drenado y convertido en un desierto. El río Cuervo y el río Báquer y el río Pascua estarían represados. Y bueno, tantas otras cosas más. Puedo dar más ejemplos. Habría una termoeléctrica en Los Robles, en el Maule, y un montón de otras cosas. O sea, y esto por dar ejemplos hiper concretos, pero es por la existencia del reconocimiento de este derecho que, di varios ejemplos, ¿no? En el caso del lago Chungará, se aplicó directamente en un recurso de protección, y por eso el lago sigue. En el caso de Mina Invierno, no se aplicó directamente, pero es por ese derecho que existe la ley de medio ambiente. Y gracias a que existe la ley de medio ambiente, existen una serie de instituciones que hacen que hayan ciertas cosas que no se puedan hacer, ciertas cosas que sí. ¿Ha usado el público de instituciones? Por supuesto que sí. Pero si no existieran esas instituciones, el abuso, por así decirlo, sería muchísimo mayor. Espero haberle contestado, Ana querida. Sí, sí. Hola, Gracias. María. María Marín. Hola, Hola, ahora sí. hola a todos.
Bueno, yo también quería hacer un alcance. Soy del Alto Biobío y bueno, acá tenemos un tema, bueno, varios temas complejos, son las represas. Bueno, me imagino que dentro de la planificación de la nueva constitución está incluida algunas normativas específicas con respecto a pueblos originarios. Me imagino que cuando se redacte, bueno, estoy soñando, que algunos pueblos originarios como el pueblo mapuche, en el cual estoy, podríamos estipular algunas normativas específicas con respecto a la intervención en nuestros territorios. Yo creo que ahí hay un punto. Y lo otro, ¿qué pasa con el Estado? ¿Se garantizará en realidad la reparación? Nosotros tenemos las megacentrales acá en este territorio y siempre nos hemos preguntado qué ha pasado con los compromisos con respecto a la reparación dentro de, no sé, por todo el territorio que ha sido intervenido y qué va a pasar más adelante. Porque se habla mucho de protección, pero nosotros tenemos estos daños, bueno, me imagino, en todo el territorio del país, bueno, hay montones de casos que involucran el tema de reparación. Volver a, digamos, no sé si a dejar de cero digamos, el medio ambiente o el entorno, o llegar a algún punto de equilibrio, porque esa es mi consulta en realidad. Gracias, gracias María. Respecto del primer punto, la autonomía territorial que tengan los pueblos originarios, obviamente va a ser parte de lo que se va a discutir. Yo personalmente creo que debiera haber un alto grado de autonomía de los pueblos originarios en sus territorios, y por lo tanto deberían poder definir cuestiones como cuáles intervenciones son aceptables o no son aceptables en esos territorios. Pero lo que va a suceder es probablemente que va a haber una gran discusión sobre, primero, si es que lo pueden hacer, y segundo, cuáles serían esos territorios. Y yo creo que ahí se va a jugar buena parte de la discusión. Ahora, veo que la conformación de la constituyente podría ser proclive a ese reconocimiento. Me alegra que así sea y espero que efectivamente se lleve a la práctica. Ya, eso respecto al primer punto. Respecto al segundo punto, sí, no está puesto acá en esta lista, está un poco desactualizada esta lista, pero una de las cosas que hemos discutido nosotros al menos es algo que llamamos justicia transicional, que está relacionada con la transición justa precisamente, pero que entre las variables de justicia transicional está la reparación de los medioambientes dañados por la manera de hacer las cosas que tenemos hasta ahora. Dentro de los derechos de la naturaleza, se considera como uno de sus derechos, lo vamos a ver después más largo, pero como uno de los derechos, el derecho a la restauración o la reparación de la naturaleza. Y eso, en juego con la idea de transición justa, debería propender hacia normas de reparación directamente. No sé si la Constitución misma va a tener esas normas de reparación, o si va a ordenar que se haga una ley para reparar, o algo así. Yo me imagino que es más probable lo segundo, que se ordene una ley para reparación y restauración. Me imagino que partiendo por las zonas de sacrificio, siguiendo con otras zonas que han sido dañadas, viendo algunos proyectos y tecnologías que deberían en algún minuto desarmarse, como es el caso de las represas en el Biobío, que espero yo que antes de que esas represas no deberían estar ahí, en línea con cómo se han ido también desarmando represas en el mundo. No estoy hablando tampoco de una cosa tan utópica, sino algo que efectivamente ha venido sucediendo. Vamos a dar espacio a 3 preguntas más para seguir con la clase, después igual hay preguntas al final, así que bien, o sea, y entre medio también si quieren. ¿Quién estaba? Catalina, creo que estaba. Hola, sí, tenía una duda porque mencionaste algo que para mí es súper relevante y es que los territorios, tenemos diferentes territorios, diferentes problemáticas en las distintas regiones y al momento en el que se configuró la forma en la que íbamos a elegir los constituyentes, nunca se pensó en que necesitábamos a representantes de cada lugar con una perspectiva ecológica. Entonces mi pregunta es cómo vamos a abordar esas problemáticas en aquellas zonas en que los constituyentes que salieron no necesariamente apoyan esta perspectiva que estamos defendiendo todos los que estamos en la sesión. No sé, es algo que me cuestionaba harto en el último tiempo y no sé cuál puede ser como la solución, porque me imagino que cada constituyente tiene que velar como por su distrito y como esos problemas en particular, no sé. ¿Qué piensas tú? Gracias, Catalina. Mira, yo no...
a mí no me gusta que la elección, no sé si no me gusta, pero hay un problema en que la elección haya sido por distritos. No necesariamente los constituyentes deberían representar a sus territorios, sino que deben representar, entre todos deben representar al pueblo de Chile. Lo cual significa también, obviamente, la historia personal de cada uno, su territorio, su vida, etc. Pero, en suma, deberían representar a todos. Entonces, y todas. Yo me imagino que los conflictos ambientales que existan en, no sé, ¿de dónde eres, Catalina? De Aysén. De Aysén. Los conflictos ambientales que haya en Aysén tienen ciertas bases muy comunes con los conflictos ambientales que hay en otras regiones de Chile. Quizás no son exactamente las mismas bases de los conflictos que están en Atacama, pero probablemente son muy parecidas a las bases de los conflictos en Magallanes o en los lagos. Entonces, debiera haber una visión conjunta en este nivel de abstracción. Pero después la decisión de los territorios, la decisión que va a venir después, o que yo espero que venga después en cada territorio sobre cómo desarrollarse, cómo relacionarse con su entorno, debería ser una decisión que no van a tomar los constituyentes, sino que los constituyentes van a crear un procedimiento para que se tome esa decisión. Entonces, al final, si es que las regiones siguen existiendo, la región de Aysén podría tener, qué sé yo, si de mí dependiera, un plebiscito para un plan de desarrollo regional. Eso es lo que yo creo que debería haber en cada región. Ahora, no sé si son las regiones actuales, no sé si van a ser macro regiones, bueno, todo eso está por verse. Isabel. Que me habían saltado justo a ese. Está ahí en la lista. Que no está con mano, pues, Cristian. Hicimos una lista en el chat, entonces fueron bajando la mano. No caché, ya. Claro, viene Cristian, luego Ámbar, y Isabel y Javier, que tenían la mano levantada. Entonces, igual les pedimos, por favor, que puedan ser sintéticas y sintéticos para luego poder continuar con la clase. Al final también va a haber un espacio para preguntas. Vamos, Cristian. Ya. Sí, también volviendo un poco al año pasado y lo que conversamos durante esa sesión, que tú proponías que quizás estratégicamente había que enfocarse al derecho de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a poder efectivamente proteger bien el medio ambiente, la naturaleza. Y un poco cómo lo veía ahora que, bueno, efectivamente el tema de los derechos de la naturaleza realmente van a estar, cómo van a conversar estos dos derechos, cómo se articulan para que al final no se choquen y podamos lograr el cuidado de los ecosistemas, que es el objetivo principal. Eso. Sí. Claro, yo pensaba con más pesimismo del normal que no íbamos a tener cancha para discutir efectivamente los derechos de la naturaleza. Ahora creo que es muy probable que tengamos derechos de la naturaleza. Estoy muy contento por eso, obviamente. No necesariamente se topan los derechos de la naturaleza y los derechos humanos ambientales, que están así en la Constitución ecuatoriana, por ejemplo, y ahí hay una buena manera de mirar cómo es que han ido conviviendo. En general no se topan, porque los derechos humanos ambientales, o sea, el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, es un derecho que requiere de personas que estén siendo afectadas, o colectivamente o individualmente, mientras que los derechos de la naturaleza no requieren de personas que estén siendo afectadas. Se puede darse el caso que ambos derechos estén siendo afectados al mismo tiempo, pero no, es muy difícil el caso en que para proteger uno haya que dañar el otro, digámoslo así. De hecho, no se me ocurre ninguna opción en que eso vaya a suceder. Entonces, lo que sí hay que tener cuidado es en cómo estos dos derechos obtienen no solo reconocimiento jurídico, sino que además herramientas para hacerlos valer. Y ahí, por ejemplo, la Defensoría de la Naturaleza y la Defensoría del Pueblo, de los Derechos Humanos, algo como el INDH, claro, podrían ser una sola institución si tiene estos dos mandatos, pero también podrían ser dos instituciones distintas, una que vele por la naturaleza, otra que vele por los derechos humanos. Las acciones populares en ambos casos también deberían existir. Si uno de los dos derechos se pone solamente como una cuestión programática, sin ninguna acción asociada para hacerlo valer, es más difícil que después efectivamente tenga cuerpo, que es un poco lo que ha pasado hoy día con el inciso segundo del artículo 19, número 8, que dice
Pues el 19 número 8 es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y el siguiente inciso dice, es deber del Estado tutelar por la... velar por el respeto de este derecho y tutelar por la preservación de la naturaleza. Y esa segunda frase, que tiene un contenido bien fuerte, no hay cómo hacerla valer. Y entonces ha quedado ahí como media problemática. Eso. ¿Quién no sabe? No sé quién venía, pues me quitaron el orden. Hola, Ezio. ¿Sí? ¿Me escucha? Hola, Ámbar. Sí. Hola, ya. Le quería preguntar sobre respecto a qué alcance tendría el reconocimiento de los animales en esta nueva constitución ecológica, precisamente apuntándolo a si estos serían considerados como sujetos de derecho o más bien desde una perspectiva conservacionista o bienestarista. Más precisamente por el eventual conflicto que se podría dar entre los derechos de los animales con los derechos de la naturaleza. Gracias. No sé cómo se van a considerar. Yo diría que debieran considerarse como seres sintientes y de eso entonces derivarse una serie de obligaciones legales, de crear normas efectivamente de protección de los animales. Supongamos que si los consideramos como seres sintientes, al menos estaríamos dándoles un derecho a la vida, creo yo, y a no sufrir, o digamos, a no estar expuesto a sufrimiento producido por los humanos. Y eso evidentemente puede colisionar con el derecho a la naturaleza, con los derechos de la naturaleza o con cualquier otro derecho. Y cuando colisionen, hay que solucionarlo como se solucionan todas las colisiones de derechos que pasan actualmente. Entonces, por ejemplo, que esta pregunta que sale, el ejemplo aquí es, bueno, tenemos derechos de la naturaleza, entonces tenemos derechos a que los ecosistemas mantengan sus ciclos de estructura, y tenemos una especie invasora, y esa especie invasora es, no sé, perros asilvestrados, bisones, castores, lo que sea, y esa especie invasora la consideramos un ser sintiente. Entonces, ¿cómo hacemos estas dos cosas? Porque necesitamos que los castores, bisones o perros asilvestrados no estén en ese ecosistema para que ese ecosistema pueda funcionar. Lo que a mí me parece muy raro es que la respuesta sea como, no, esto es incompatible porque entonces vamos a tener que matarlo. No, hay otras opciones además de matar a esos animales para proteger ese ecosistema. Por ejemplo, por así hacerlo hiper sencillo, capturarlos. Esa es una opción. ¿Es más cara? Sí. ¿Es más compleja? Sí, pero si uno quiere hacer convivir esos dos derechos, bueno, tiene que abrirse ese tipo de opciones. ¿Va a ser siempre posible hacer esto? No, no va a ser siempre posible. Va a haber veces en que efectivamente la protección de algún ecosistema frágil va a requerir de una acción más fuerte que puede llegar a ser puede llegar a convertirse en la muerte de un animal. Efectivamente eso puede ser que suceda. Y bueno, puede ser que suceda como en muchas otras ocasiones otros derechos se ven vulnerados de la misma manera, incluidos los derechos, el derecho a la vida de las personas también, en ciertos casos, ¿no? Por eso ponía antes el ejemplo de la legítima defensa. Siempre es posible que los derechos se vean vulnerados a propósito de proteger un bien mayor. O como la libertad actualmente, que estamos todos encerrados por la cuarentena. También es un ejemplo. Ya, no sé qué más viene. ¿Nadie más? ¿Sigo? Sí, yo, o sea, venía Isabel antes que yo, pero no sé si iba... Yo entonces, gracias, ya, ok, gracias. A ver, a mí me parece, buenos días, buenas noches a todos. A mí me parece una maravillosa oportunidad que tengamos esta posibilidad de hacer la nueva constitución, a ver si somos un poco menos antropocéntricos. Porque la verdad, para mí la naturaleza es un organismo vivo que se reproduce, se regenera y se autocontrola. O sea, el hecho de normalmente cuando hay un desequilibrio es porque nosotros lo hemos intervenido y hemos trasladado o especies arbóreas o de flora o de fauna, digamos, y hemos intervenido el sistema, digamos. Y creo que la naturaleza es un organismo vivo que digamos, reúne no solamente la flora y la fauna, ¿no? Incluyendo los perros, incluyendo todos los animales, incluidos nosotros, que dependemos de la naturaleza, sino que también hablo de los hielos, hablo del suelo, hablo de la atmósfera, hablo de los vientos, hablo de los océanos, todo conforma un organismo vivo. Y espero que como la totalidad
del organismo vivo sea tratada como sujeto de derecho, porque nosotros por formación somos demasiado antropocéntricos y la estamos tratando como si fueran cosas, o sea, partes distintas, y es un todo. Eso por un lado. Por otro lado, en la actual constitución, la verdad es que es una constitución subsidiaria que pone énfasis en la propiedad privada, y que los abogados ambientalistas, digamos, lo único que tienen para defenderse y poder ganar su juicio, digamos, es el artículo 19 con el numeral 8. Y les cuesta muchísimo porque la verdad no pone, la constitución actual es una constitución individualista, que no protege a la sociedad en general. Eso es lo que quería. Y en relación a las cuencas, me parece súper importante que a ver, si bien la Constitución es muy amplia y tiene que tener conceptos amplios, tiene que incluir, digamos, el hecho de que se traten las cuencas en forma diferente, porque nosotros somos un país muy largo, que tenemos mucha diversidad, y por lo tanto los ecosistemas son tan distintos y necesitan cada uno su legislación propia. Eso, gracias. Gracias, Isabel. Ya. ¿Javier? Sí, bien cortito. Mira, respecto a la protección del medio ambiente, bueno, ¿cómo crees tú que debiesen protegerse en este caso cuando ya se ha cometido el delito? ¿O cómo pueden ser las futuras sanciones para esta futura constitución, considerando que ya sabemos que, por ejemplo, el tema de las multas no sirve, el tema de la cárcel no sirve porque la reinserción en Chile es pésima? Entonces, ¿cómo crees tú que podríamos como velar o cómo podríamos educar para no cometer? Entonces, y también, una última pregunta, ¿crees que esta constitución tendrá altura de miras, considerando que ya estamos próximos de emigrar de nuestro planeta? Por ejemplo, quizás en 5 años más estaríamos partiendo a Marte, por ejemplo. ¿Crees que estaríamos como capacitados con esta constitución, por ejemplo, de que pudiésemos, si no somos capaces de poder controlarnos en nuestro planeta, en nuestra misma casa, ¿crees que esta constitución tendrá miras hacia afuera? En el tema astronómico, que también hace parte del ecosistema también, que hoy en día no se considera mucho tampoco. A ver, respecto al primer punto, yo creo que hay 3 cosas que puedo decir. La primera es que es obvia, pero bueno, siempre va a haber un porcentaje de incumplimiento de cualquier cosa, y eso hay que tomarlo en consideración. La segunda es que efectivamente el cumplimiento de la normativa tiene una base positiva, por así decirlo, una base de incentivo que a veces es mucho más importante que la base del desincentivo. Entonces, más que cómo se sanciona a quienes incumplen, y tú mismo lo pusiste en la pregunta, lo que debiéramos cuestionarnos es cómo hacer que la gente efectivamente cumpla. Y ahí los incentivos están pésimamente alineados en este minuto en nuestro vivir, ¿no? Porque queremos ponerle protecciones al medio ambiente, pero el incentivo a la explotación es gigantesco, y entonces hay mucha gente queriendo explotar y no viendo el problema que produce. Y ahí hay una variable que es importante, que está relacionada con la educación ambiental, que está relacionada con las formas en las cuales percibimos el éxito, creo yo, y percibimos las formas de vida humana, digamos, nuestra manera de vivir, que es cómo educarnos hacia maneras de vivir, y aquí las compañeras feministas han sido las grandes, para mí una gran apertura de mente de leerlas, cómo nos enfocamos hacia los cuidados, por ejemplo. O sea, cómo hacemos que los cuidados sean más importantes que la apropiación y la como destrucción y creación, que es la variable como actual, ¿no? Hay que apropiarse de cosas y hacerlas funcionar de una manera y tener cosas nuevas y qué sé yo. Y este pensamiento del pensamiento feminista, que es, oye, hay que cuidar las cosas, hay que cuidar a las personas, pucha, cambia mucho el switch de hacia dónde percibimos nuestro éxito también, y cómo podemos
encontrarnos con un modo de vida más razonable. Yo creo que por ahí hay un camino bien interesante de explorar. Sobre lo último, yo la verdad es que, o sea, no comparto la premisa. Yo no creo que vayamos a estar en condiciones de habitar planetas fuera de la Tierra en muchos decenas de años más. No sé cuándo, pero no creo que viva para verlo. De manera masiva, quizás se van 2 personas a vivir en una colonia en alguna parte, pero no de manera masiva. Lo que sí, existe todo un área de investigación sobre el derecho, se llama derecho espacial, sobre el derecho relacionado con los otros planetas y en general el espacio, donde lo que sí estamos produciendo ahora es un montón de contaminación que está alrededor de la Tierra flotando, que aumenta cada día más, que cada uno quiere aumentar más, además, porque cada uno quiere mandar sus propios satélites, y eso probablemente nos va a producir algún tipo de daño pronto. Eso creo que va a pasar antes de que nos vayamos. Vamos a tener una cantidad de contaminación espacial que algo va a empezar a fallar. Existe esta área. Todo lo que está fuera de la Tierra, por ahora, es un bien común de la humanidad. Por decir algo, porque en realidad no es nuestro, pero bueno, pero decimos que es bien común de la humanidad, y por tanto se debiera regular en espacios internacionales. Ya, vuelvo entonces ahora a exponer y después hacemos otras preguntas, porque ahora lo que vamos a hablar es de por qué una constitución ecológica. Yo estoy convencido de que ustedes tienen muy buenas razones para esto, pero les voy a exponer cómo las ordenamos nosotros y qué sirve también para sus discusiones familiares o con sus amigos y amigas. Ya, primera razón. La primera razón es porque el medio ambiente lo requiere. O sea, necesitamos una constitución ecológica y necesitamos armonizar nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza, porque la naturaleza misma, el medio ambiente, ya no tolera más nuestra forma de tratarlo. Estamos en una crisis climática, eso lo sabemos todos aquí. Es imposible ya que llevemos las condiciones de vida a las condiciones que existían antes de la época preindustrial, o por lo menos muy difícil que lo hagamos en un tiempo breve. Las negociaciones internacionales en general han sido fallidas, más allá de que yo sigo teniendo esperanza en que el Acuerdo de París nos va a permitir subvertir la crisis climática y ecológica. De todas maneras, las negociaciones internacionales no nos tienen en ese punto, y con los compromisos que hoy día tiene el mundo, el aumento de la temperatura va a ser más de 2 grados Celsius en promedio comparado con la época preindustrial, lo que significa ni siquiera sabemos qué significa. Eso es lo peor de todo. No hay ni siquiera una proyección científica de qué significa que la temperatura de la Tierra esté más de 2 grados sobre el promedio. Sabemos que entre 1,5 y 2 grados la Tierra sigue siendo vivible, aunque hay sectores que ya no, y hay una cantidad de pérdidas muy importantes de especies, de espacios, de bienes, etcétera, de vidas, pero no sabemos qué pasa después de los 2 grados. Y la trayectoria que llevamos en este minuto es una trayectoria que nos lleva a entre 3,5 y 4,5 grados en promedio sobre la época preindustrial. Probablemente, pero insisto, el IPCC no ha sacado las proyecciones sobre esto. Los científicos que han dicho algo se refieren a que probablemente vastas áreas de la Tierra van a ser inhabitables. Toda la zona entre los trópicos va a ser inhabitable en la Tierra, si es que eso sucede, y bueno, pareciera que eso no es muy razonable. En el caso nuestro, además, somos uno de los países que tiene mayor vulnerabilidad a esta crisis climática, y aquí están las 2 láminas que vienen, las saqué de un PowerPoint del gobierno. Igual es importante, porque es importante que el gobierno también sepa y diga esto, ¿no? Criterios de vulnerabilidad. Chile tiene 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad que se han establecido a nivel global. Tenemos zonas áridas y semiáridas, que es básicamente Chile entre la primera y la quinta región. Tenemos áreas costeras de baja altura, y esto es en todo Chile desde la cuarta hasta el final, desde la cuarta hasta la Antártida. Tenemos áreas costeras de baja altura. Tenemos territorios susceptibles a desastres naturales,
territorios escarpados, territorios donde el suelo está muy suelto por la deforestación, etc. Tenemos zonas boscosas en las regiones del centro-sur del país, zonas urbanas con alta contaminación atmosférica en todo Chile, entre Santiago y Coyhaique, o sea, en todo lo que está entre Santiago y Coyhaique, además de algunas zonas en el norte también, áreas propensas a la sequía y a la desertificación. En este momento, principalmente la quinta región y la metropolitana son las que están empezando, no empezando, están como en la mitad del proceso de desertificación, y ecosistemas montañosos en todo Chile. Todos estos son considerados factores de vulnerabilidad, ¿no? Por distintas variables que implica el hecho de que existan ecosistemas montañosos, el hecho de que existan zonas costeras de baja altura, etc. En ese sentido, y aquí sigue el gobierno que arriba dice que Chile lo cuidamos todos, algunos efectos del cambio climático serían, o sea, ya están siendo las olas de calor. Esto es bien curioso, ¿eh? Las olas de calor es un tema que, claro, en las noticias salen olas de calor y muestran a niños bañándose en las piletas en las plazas. Y sí, ok, pero las olas de calor son el efecto del cambio climático que mata más personas actualmente en Chile. Es el más peligroso de todos los efectos del cambio climático actuales y no se dice nada al respecto. Mata principalmente personas de la tercera edad con algunas preexistencias, pero eso no tiene nada que ver. Hay fuertes episodios de sequía, estamos viviendo una sequía, siempre hemos tenido sequías cíclicas, pero el aumento del ciclo, o sea, el tiempo que ha durado esta sequía en la que estamos, tiene que ver con el cambio climático, y además que cuando volvamos, por así decirlo, o sea, nunca vamos a volver, la sequía es permanente, nunca vamos a volver a los estados que estábamos hace 20 años atrás, o por lo menos no pronto. Hay aumento de las marejadas, y con eso pérdida de playas y de sectores costeros. Hace poco andaban dando vuelta unas fotos de San Alfonso del Mar, no sé si las vieron, empezaron a caer los muros que están afuera de San Alfonso del Mar. Eso es parte de esto, ya ha pasado en muchas zonas costeras de Chile, ya con quizás menos publicidad. Precipitaciones extremas, aluviones, inundaciones, sin ir más lejos, en 2015 en Chañaral, no sé si se acuerdan, precipitaciones en una época que no se esperaban, mucha fuerza, que hizo que hubieran aluviones y varios muertos en la zona de la región de Atacama, en Atacama y Tarapacá, o Taracapá, como dijo Paula Daza. Desplazamiento de cultivos a otras zonas, eso significa pérdida de los suelos, pérdida de posibilidades de alimentarnos, pérdida de trabajo, pérdida de también zonas que no son actualmente cultivos, que son bosques, por ejemplo, y que se talan, que se están talando para instalar cultivos. O sea, además redunda en mayor pérdida de biodiversidad porque los cultivos se van moviendo hacia el sur. Es lo que ha ido pasando, Gloria lo sabe perfectamente, ella me lo enseñó, de hecho, lo que ha ido pasando en la región de O'Higgins a propósito de la tala del bosque esclerófilo para ir plantando palto principalmente y otros frutales. Retroceso de glaciares, estamos en un punto crítico del retroceso de glaciares, y impacto de la infraestructura, por supuesto, en todas estas zonas, porque así como se daña la naturaleza, también se daña esta infraestructura, y por lo tanto las pérdidas también materiales son muchísimas. Acá, claro, este es un gráfico del WWF sobre las diferencia que existe entre los riesgos climáticos a 1,5 grados de aumento de temperatura y a 2 grados de aumento de temperatura, que son los dos escenarios que la ciencia ha estudiado. Como les decía, el resto no está estudiado. Pero fíjense las diferencias para que uno puede por lo menos imaginarse lo que significaría a 3 grados, ¿no? Entre 1,5 y 2 grados, en caso, por ejemplo, de la disponibilidad de agua. A 1,5 quedan 350 millones de personas expuestas a sequías severas, a 2 grados son 410 millones de personas expuestas a sequías severas. La población, el 9% de la población mundial está expuesta a olas de calor extremas, versus un 28% de la población mundial expuesta a olas de calor extremas. Existen un 100% de aumento de los riesgos de inundación versus un 170% de aumento del riesgo de la población. Y bueno, ya sí, hay una serie de cosas, la pueden buscar esto, esta gráfica era más bonita, por eso la puse, pero les recomiendo mejor ver el informe del World Resources Institute, el WRI, que es más completo en términos de la comparación de impactos entre dos
y 1,5 grados si es que quieren profundizar en este asunto. Pero además de la crisis climática, estamos en una crisis ecológica. Y entonces no solo quiere decir que estamos cambiando el clima, producto de nuestra emisión de gases de efecto invernadero, sino que producto de otra serie de actividades, estamos también modificando otros ciclos de la naturaleza. Y por lo tanto, estamos bueno, en una época que le han llamado el antropoceno, precisamente por el efecto que está teniendo la humanidad en la Tierra, y que nos tiene hoy en la sexta extinción masiva, y además con sequías, degradación del suelo, desaparición de ecosistemas, etc. Aquí algunos datos de esto. Por ejemplo, el gráfico de la izquierda nos muestra la extinción de animales desde el año 1500 hasta el 2018. Como pueden ver, la extinción se dispara completamente en el año 1900, y esta es la primera extinción, además. Esta sexta extinción es la primera producida por una de las, que de lo que se sabe, la primera producida por una de las especies que habitan la Tierra, nosotros. Bueno, ahí muestran entonces principalmente los anfibios, los mamíferos, etc. Pero es para que vean ese gráfico. En el gráfico de la derecha se muestra también cómo ha declinado la posibilidad de supervivencia de especies, pero ahora en un rango mucho más corto, que es entre el año 80 y el año 2015. Y se ve de todas maneras que hay curvas pronunciadas en disminución de las posibilidades de vida de las especies. Esto está basado en cuando las especies entran a las listas de protección, como están en peligro de extinción, etc. Y por último, tenemos el Living Planet Index, que también es de la WWF, y muestra que entre el año 70 y el 2010 ha habido un 68% de caída de la cantidad de especies viviendo en el planeta, lo que es, a mi juicio al menos, muy impresionante. Ese es el efecto que estamos causando. Bueno, para las dos cosas anteriores, entonces, necesitamos tener una estructura normativa que nos permita salir adelante, hacerle frente a esto, ojalá dejar de hacerlo, pero también salir adelante, porque el panorama se ve muy oscuro, ¿no? O sea, se ve muy difícil los años que vienen para nuestras vidas, para las vidas de todos y todas. Pero además se lo debemos los seres humanos, y aquí tenemos un mandato ético, se lo debemos a la naturaleza. La principal crisis actual es la principal causa de la crisis actual es nuestro actuar, es la manera en que hemos consumido el planeta, y por lo tanto debiéramos tomar en consideración nuestro deber moral para con la naturaleza y el valor intrínseco de la naturaleza, y cómo entonces no es solo nuestra vida la que importa, sino que también las otras vidas que nos acompañan en esta isla desierta en medio del universo, a la que llamamos Tierra, y que además tenemos las herramientas para reducir los efectos de esta crisis. Existe técnicamente la capacidad de reducir los efectos de esta crisis, incluso de conducirla hacia el contrario, ¿no? O sea, de comenzar a restaurar ecosistemas, a recuperar ecosistemas, de manera que en el futuro podamos encontrarnos de nuevo con un planeta funcionando de una manera más adecuada. Y eso también tiene que ver con nuestra responsabilidad ética con las generaciones futuras. O sea, tenemos una responsabilidad con las otras vidas que viven en este planeta, pero también tenemos un deber ético con las generaciones futuras. Uno se plantea, si uno se plantea como un sujeto moral que le debe respeto y incluso ciertos niveles de protección a los otros seres humanos, esto no debiera acabar en los seres humanos que habitan actualmente la Tierra, sino que debiera extenderse a los seres humanos que la habitarán en el futuro. Y en ese sentido, entregarles a esos seres humanos un hábitat que al menos tenga ciertas condiciones básicas para permitir su sobrevivencia, que son las condiciones básicas
actuales que se están degradando, ojalá mejores condiciones que esas. Yo personalmente creo que estas dos visiones de deberes éticos son visiones que debieran poder ser apoyadas de manera no tan compleja por un número importante de constituyentes, particularmente esta segunda, ¿no? O sea, las personas, por ejemplo, que creen que hay un valor en la familia, que hay un valor en procrear, bueno, yo me supongo que también ven que hay un valor en entregarle a esos seres humanos que han traído a la Tierra una Tierra con ciertos niveles mínimos de calidad. Y cuando estamos un cuarto set de razones tiene que ver con este. La sociedad lo exige. Esta es la práctica de este asunto, ¿no? O sea, no solo porque creemos que la naturaleza tiene un valor intrínseco, no es solo porque queremos respetar a las generaciones futuras, sino que es porque además la sociedad chilena actual efectivamente exige que exista una constitución ecológica, que exista una normativa que nos permita proteger y cambiar nuestra relación con la naturaleza. Hay más de 70 conflictos activos en Chile, este número es absolutamente falso, esto es lo que dice el INDH, pero creo que puedo de memoria decir más de 70 conflictos activos, así que hay más que esto, pero ya, aquí hay 70 por lo menos. Hay claramente una distribución inequitativa de cargas y beneficios ambientales que redunda en injusticia ambiental y particularmente en un problema de injusticia ambiental con las zonas de sacrificio, pero no solo con las zonas de sacrificio, sino que con muchos sectores que no son reconocidos como tales, pero que tienen las mismas características de injusticia porque, por ejemplo, no tienen acceso al agua, porque, por ejemplo, cargan con una serie de contaminantes que es muchísimo mayor a lo que debiéramos permitir o a lo que distributivamente correspondería. Y además la degradación de los territorios empeora o conlleva un empeoramiento de las condiciones de vida de las personas que habitan en esos territorios, y eso lo tienen clarísimo las personas a estas alturas de la vida, sobre todo los territorios que han sido degradados, y por lo tanto es parte de lo que inflama, digamos, el sentimiento de la necesidad de una constitución ecológica. Estamos hablando aquí entonces, entre otras cosas, de injusticia, y como estamos hablando de injusticia, de desigualdad, les traje estos gráficos que son de Oxfam, sobre esto particularmente de la emisión de gases de efecto invernadero, pero valga como ejemplo porque probablemente si existieran estos gráficos respecto de consumo de la naturaleza estaríamos más o menos en el mismo punto. Si se fijan, en estos gráficos se muestra que el 20% más rico de la población produce un 52% de los gases de efecto invernadero, mientras que el restante 80% produce entre todo ese 80% menos de un 50% de los gases de efecto invernadero. Ahí está el gráfico de la izquierda, que le llaman el gráfico del dinosaurio, por los fósiles. Entonces, muestra cómo está distribuido además en el 5% más rico, que es el que produce un 35% de los gases de efecto invernadero. Entonces, también esto es llamativo porque responde muy bien, creo yo, a esta pregunta como, bueno, pero es que antes de proteger el medio ambiente debemos desarrollarnos. Y claro, como muchas otras áreas podemos ver, ese desarrollo no es real, ¿no? No es que necesitemos efectivamente elevar el consumo de bienes naturales para permitir un desarrollo, porque elevar tanto el consumo de bienes naturales, porque en realidad ese consumo de bienes naturales, en este caso la capacidad de la atmósfera de lidiar con el CO2, es consumido de manera tremendamente desigual. Y entonces la producción de los daños ambientales, la producción de la crisis climática, es responsabilidad de todos, pero es mucho más responsabilidad de unos que de otros. Y entonces no se trata de esto de que, bueno, hay que eliminar los gases de efecto invernadero y por lo tanto, pucha, pobre gente que no va a poder calefaccionarse en su casa. No, claramente ese no es el problema. El problema está en otras esferas de consumo, en otras esferas de uso de los recursos que están principalmente en este 20% más rico de la población a nivel mundial. No tenemos el gráfico en Chile como es. No creo que sea muy diferente, probablemente es menos del 20%, porque como nuestro país es más desigual, entonces debe ser como el 7% y el 93%. Pero bueno. La demanda ambiental ha sido constante, los movimientos ambientales
han venido creciendo abiertamente desde el 2009, desde el 2006 en realidad, ahí está mal el número, desde el 2006, desde la crisis de los cisnes en Valdivia, que viene creciendo el movimiento ambiental muy importantemente. Ya dijimos que se expresó esto en el procedimiento, en el proceso constituyente de Bachelet, pero ahora además está mucho más fuerte con 16 constituyentes que son ambientalistas o ecologistas, más de un 50% que tiene la Constitución ecológica o denominaciones similares en sus programas, y más de un 70% de constituyentes que apoya modificar el modelo de gestión del agua. O sea, estamos en un muy buen pie para empezar con algo que tiene que empezar ahora, porque no hay mejor lugar para empezar que aquí, no hay mejor momento para empezar que ahora. Eso es todo. Muchas gracias. Ahora les escucho nuevamente con sus preguntas. Jimena había levantado la mano hace un rato. Y luego Carolina, por favor. Sí, yo quería comentarte o preguntarte más bien, porque cuando uno está o escucha o se informa respecto al medio ambiente, en realidad como que no le cabe duda de la situación crítica en que se encuentra el mundo en general y nosotros también. Entonces mi duda es que si bien tú dices que obviamente hay personas constitucionalistas que van a participar y que tienen presente el problema medioambiental, es que si en general el país, en general los políticos están en situación de poder resolver este problema, de poder redactar una constitución en que lo que aparece, según de todo lo que hemos hablado, que el telón de fondo, lo que estamos resolviendo en general actualmente es un problema medioambiental. O sea, es una situación totalmente distinta a la elaboración de una constitución como se ha hecho en los años anteriores, en que había muchísimos problemas y tal vez el medio ambiente ni existía, o si existía era un detalle. Había entrado en los derechos humanos, las personas en general. La situación ahora es muy distinta cuando uno te escucha a ti de la situación que está sufriendo la Tierra, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿habrá una fuerza suficiente como para tener como telón de fondo como el medio ambiente? Y lo que estamos haciendo en realidad es elaborar una constitución en que todos y cada uno de sus ámbitos tiene que considerar el problema medioambiental, cada uno de sus capítulos, cada uno de sus artículos. Esa es mi pregunta. Voy a responderte con mi lado pesimista y después con mi lado optimista. Con mi lado pesimista. No creo que haya una conciencia suficiente en la esfera pública en general. No tiene que ver con lo constituyente, sino que tiene que ver como con la deliberación pública del país. No creo que haya una conciencia suficiente, no del problema ambiental. Yo creo que el problema ambiental ya está posicionado. Creo que lo que no hay conciencia suficiente es de la conexión entre las cosas. A mí eso es lo que me frustra permanentemente, como no entender que las cosas, que si aprieto aquí se produce algo allá, y que eso no es algo tan difícil de entender, que está estudiado, que existe suficiente ciencia y suficiente experiencia como para entender que si bloqueo una quebrada y después llueve, se va a caer el edificio que puse en la quebrada. No sé, como es cosa, ¿no? Y no veo que haya suficiente conciencia y por lo tanto la reflexión, creo yo, termina no teniendo la profundidad necesaria. Ese es mi lado negativo, ¿no? En mi lado positivo, creo que sin perjuicio de eso, y por la conformación de la constituyente, tenemos muy buenas chances de tener buenas normas ambientales que conformen una constitución ecológica. Que no van a ser quizás perfectas, o obviamente no van a ser perfectas, está bien que no sean perfectas, no, es parte de la deliberación pública, pero que nos van a dar herramientas para en los próximos 10, 15, 20 años seguir tejiendo alrededor de ellas. Eso es lo que yo aspiro, ¿no? Como no es tener una solución, sino que es tener que se raje esta manera de vivir en la que el medio ambiente pareciera no estar, y esa rajadura nos muestre un bosque. Y empezar con eso
armar armar las suficientes normas que nos permitan conducirnos hacia ese bosque, por así decirlo. O sea, ese bosque es una alegoría de la protección ambiental, ¿cierto? Eso. ¿Hiciste lista, Jota? Sí, Carolina y Consuelo, por favor. Luego Isabel y Anto. Lo voy a anotar en el chat igual. Buenas, consulta, bueno, en realidad son 3, no sé si da el tiempo para las 3. La primera es que si considera usted que a través de esta nueva constitución se deberían crearse nuevas instituciones ambientales que tutelen los derechos ambientales que podría dotar esta nueva constitución, o se deberían mantener ya los que existen y a estas instituciones entregarles mayores facultades o competencias para que ellos sean los mismos que promuevan, protejan y defiendan estos nuevos derechos ambientales. Esa como primera pregunta. No sé si sigo el tiro con las otras. Dale no. Ya, la segunda sería que si se deberían implementar algún tipo de mecanismos que puedan mejorar el acceso a la justicia ambiental, considerando que actualmente es muy difícil llegar a ella, y también considerando la desinformación y también el desconocimiento que se tiene respecto al derecho ambiental. Y la tercera es de qué manera nosotros los ciudadanos o también los movimientos ambientales y en realidad la ciudadanía en general, cómo podrían participar activamente de la redacción de esta nueva constitución y que no sea solo a través de los constituyentes. Si existe algún mecanismo que podríamos nosotros de alguna manera a través de cabildos, por ejemplo, o de poder ver cómo sesionan, de poder fiscalizar de cierta manera, si existe como alguna forma de estar activamente en el proceso más allá de lo que podríamos conversar con los constituyentes. Esas serían las 3 preguntas. Gracias, Carolina. Ya, sobre la primera pregunta, sí, lo que hemos considerado, o sea, instituciones ambientales nuevas, sí. Una defensoría de la naturaleza, creemos que tiene que estar en la Constitución. Y lo segundo es que, en esta misma línea, es que las instituciones existentes, Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente, creemos que deberían ser instituciones independientes del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, no depender el nombramiento de sus directivos del presidente o presidenta de turno, o el primer ministro o primer ministra, lo que sea que vayamos a tener, el rey, el zar, que no sea el que nombra a los directores de estos servicios, de manera que esos servicios puedan operar técnicamente e independientemente de las presiones políticas. Siempre van a haber presiones, ¿no? Siempre van a haber presiones. Pero en este minuto tenemos una configuración institucional que hace que estén prácticamente intervenidos, sobre todo el Servicio de Evaluación Ambiental, al que le crearon una oficina espejo en el Ministerio de Economía, la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, cuya única función es presionar al Servicio de Evaluación Ambiental para que se apure. Entonces, ese tipo de cosas es esperable que no sucedan, y para eso hay que darle independencia a estos organismos. Los mecanismos de justicia ambiental tienen que ampliarse, sin lugar a dudas. Creo yo que la existencia de una defensoría de la naturaleza es una manera de ampliar el acceso a la justicia ambiental. Hoy en día no hay mecanismos de acceso en ese sentido, en el sentido de tener ayuda de especialistas ni jurídicos ni técnicos para una comunidad que tiene un problema ambiental. Si no hay organizaciones territoriales o organizaciones ambientales que los ayudan, básicamente no se cuenta con ningún tipo de asistencia, y eso debería darlo una cuestión como la Defensoría de la Naturaleza, que podría estar dentro de una Defensoría del Pueblo o no, es parte de la discusión. También yo supongo que Defensoría del Pueblo vamos a tener, es una institución que existe en todas las democracias de Latinoamérica y Europa, la primera tiene más de 120 años, y aquí no la hemos tenido porque, no sé, o sea, sí sé, y ustedes también saben. Vamos a tenerla ahora, espero. ¿Y cómo participan los ciudadanos? Voy a pedirle a Gloria, si es que no le molesta, que al final de las preguntas, darle unos minutos para que hable también de qué están pensando ella sobre la participación de los ciudadanos.
yo creo, bueno, tienen que hacer un reglamento la constituyente, y ese reglamento es el que va a fijar cómo vamos a participar. Me imagino que van a haber varias formas, pero igual voy a ahí pedirle a Gloria que nos ayude con eso cuando terminemos la pregunta. No sé quién viene. Hola, ¿se escucha? Consuelo. Hola, buenas noches. Bueno, primero agradecerles por esta instancia. La verdad que para hacer la primera clase me gustó mucho, siento que es muy informativa. Y yo tenía una Hacer duda. la primera clase nomás. Claro. Por eso, tengo muchas más expectativas, siendo la primera. Bueno, me llamó mucho la atención, de hecho, el tema que tú hablaste con respecto a qué es lo que debe incorporar una constitución ecológica, con respecto a un punto que yo creo que es una de las cosas principales de conflicto de intereses, tanto políticos como económicos, que es los límites a las libertades económicas. Entonces ahí tú dijiste que tiene que haber, sinceramente, un cambio de nuestro modelo económico que tenemos hoy en día neoliberal a otro, y me gustaría saber cuál otro podría ser, porque es complicado, la verdad, siendo que ya estamos tan acostumbrados a esto, a la sobreexplotación de recursos naturales, que es como nuestro principal factor de nuestra economía chilena. ¿Cuál modelo puede ser tan factible para que se pueda llevar de la mano con una constitución ecológica, que es lo que yo creo que la mayoría de la gente quiere hoy en día, producto de las elecciones que pasaron? Gracias, Consuelo. Mira, primero, o sea, un punto que yo creo importante es que en verdad creo que no hay que poner un sistema económico en la Constitución. O sea, creo que eso debe avanzar por un carril separado. Pues la Constitución debería ser lo suficientemente abierta como para que si la democracia decide cambiar instituciones económicas, se cambien, que es lo que no tenemos ahora, ¿no? Entonces ahora no se puede... enseguida, hay que, creo yo, distinguir entre el modelo de desarrollo y otras estructuras económicas que tenemos. El modelo de desarrollo extractivista podría cambiar y podríamos convertirnos en un modelo de desarrollo, no sé, industrial, o en un modelo de desarrollo basado en servicios, o qué sé yo, y acabar con el extractivismo, pero seguir con lógicas neoliberales puestas en otros espacios distintos de la naturaleza. Eso, a mi juicio, no sería un avance significativo. El cambio, entonces, no solo del modelo de desarrollo, sino que del modelo económico, es una cuestión que, y esto, bueno, o sea, tengo muchas más dudas que respuestas respecto de esto, ¿no? Y es algo que estamos estudiando y que probablemente vamos a estar estudiando los próximos 3 años, pero ya, o más, o toda la vida, no sé. Pero en este minuto hay varios modelos económicos compitiendo, por así decirlo, por tener algún nivel de hegemonía y que alguien los pesque y alguien los lleve a la práctica. Por supuesto, el que va ganando es el capitalismo verde porque es el de continuidad. Entonces, simplemente cambiar el petróleo por litio y no sé, el plástico por bioplástico, etc. Pero es como lo mismo con otros materiales. Y hay otros modelos, ¿no? Está el modelo ecosocialista, está el modelo del decrecimiento, está el modelo de la economía circular, está el modelo de la economía de la dona, o de la rosquilla, y se me queda uno en el tintero, hay alguno más. Y la economía ecológica, Y todos estos modelos están en este minuto, a mi juicio, muy arriba, ¿no? O sea, están todos muy en la discusión académica social, para ver cómo operarían. Lo que presumo que va a suceder, si es que todo marcha bien, y eso es mucho decir, pero bueno, si es que todo marcha bien, estos modelos probablemente van a converger. O sea, va a haber algún tipo de visión que unifique elementos de todos estos modelos. La economía feminista también, que tiene una parte de economía ecofeminista que está vinculada con esto. Todos estos modelos van a converger en algo que se nos haga como aceptable y que termine siendo como el contrapeso del capitalismo verde. Me tinca que eso es lo que va a pasar en los próximos, no sé, 7, 8 años. ¿Cuál va a ser ese modelo? Ahí está todo el trabajo. Y la invitación también a quien quiera trabajar en eso, porque ahí está el área como de desarrollo intelectual académico en los próximos 10 años, sí o sí. Antes que nada. ¿Quién sigue? Yo. En verdad no es una pregunta propiamente tal, sino que en el fondo
una mirada un poco optimista. Nos ganamos esta constitución, la verdad ha costado mucho. Es la primera constitución en la cual realmente la va a hacer el pueblo. Tenemos una rica variedad, digamos, de representantes y tenemos mayoría. Por lo tanto, pienso que hay posibilidades de tener de todas maneras, una mejor constitución de la que existe en este momento, yo creo, años luz. Ahora, también pienso que es el inicio de un largo camino, porque la constitución nos va a dar un paraguas general, ¿no es cierto? Solamente, pero bien macro. Pero de ahí para adelante vamos a tener que organizar Chile entero en instituciones, en leyes, en reglamentos, en todo nuevo, porque si solo pensamos en el derecho del agua, que es tan transversal, habría que cambiar cualquier cantidad de cosas, desde la DGA, que funciona muy mal porque tenemos malas gestiones, bueno, desde malas leyes, malas gestiones, malas instituciones, pero yo creo que va a ser un buen inicio de un proceso de largo plazo y pienso que nosotros tenemos que participar en él, sea por cabildo, pero incluso en este momento los constituyentes tienen cómo recibir nuestras propuestas y yo creo que esos espacios hay que ocuparlos. Y la gente, los que estamos aquí, yo creo que estamos con esa inquietud y es súper importante que estemos presentes. Eso quería decir. Gracias, Sara. José o Patricio, no sé quién viene. Hagamos estas últimas dos preguntas juntas y después... Viene Anto. Y después hay algunas de YouTube que te las voy a hacer. Y luego cerramos con José y Patricio. Chuta, es que ya estamos en la hora. Pasado, de hecho. Entonces, bueno, hagamos las todas preguntas juntas, háganlas rápido y así vamos. Anto. Anto no está. Dice que ya se aclaró su duda. Ah, genial. Gracias. Vale. Hagamos la de José y la de Patricio, las de YouTube las escribo y las mandamos en un correo mañana junto al video. Dale, vale. José, por favor. Hola. Igual que emoción participar de este curso, porque son instancias que nos permiten igual encasillarnos como sociedad ante las cosas que necesitamos para mejorar el sistema. Entonces, en vista de eso, los cambios que se podrían ver, como dice Ezio, esto podrían ser muy positivos para el ámbito ecológico. La Constitución es como el primer cambio, pero tú, Ezio, ¿qué ves? ¿Qué más se podría trabajar a futuro luego de que estos cambios ya se estén implementando en la Constitución, luego de que todo esto de la Asamblea Constitucional llegue a buen puerto, se vote, se apruebe la nueva Constitución, en vista de que la legislación ambiental tiene luego leyes, normas, normativa de, no sé, pues de salud para la gente, de normativa de emisiones en fuentes puntuales, difusas. Todas esas cosas siento que también tienen tantas contradicciones, lo hemos discutido en otras instancias, pero siento que también la Constitución nos abre la oportunidad para ver por dónde seguir luego de estos cambios. Entonces, ¿tú cómo ves eso? ¿Dónde hay que atacar? Gracias José. Tomemos al tiro la de Patricio y así respondo los dos. Después le damos la palabra a Gloria y está. Hola. Hola. Mira, más que nada me dio una observación de algo que tú dijiste que para mí es realmente relevante con respecto a lo que pueden ser las condiciones ambientales. Tú dijiste hoy día hay que ver el tema de las condiciones ambientales, pero la relación con las cosas. Dijiste las cosas, y esas cosas realmente yo creo que son trascendentes, o si no nos quedaríamos con una constitución que podría definir una muy bonita relación con respecto a la mejora del medio ambiente, pero definitivamente si no vemos las cosas que hoy día afectan al medio ambiente, que son parte justamente del sistema económico como en gran parte, que es el caso de la agricultura.
Sabemos la agricultura, por ejemplo, ocupa el 60% del agua en Chile, y hay sectores que no tienen agua. Y dentro de eso, y es que es un sector que definitivamente hoy día está olvidado de la agricultura frente al crecimiento hoy día de las viñas, la forestación, el desarrollamiento de la fruticultura y todo lo demás. Y la concentración definitivamente hoy día de la tierra y agua y de los recursos de la naturaleza son definitivamente un tema que se tiene que abordar. Porque si no podemos, tal como dije, generar una muy linda declaración del medio ambiente, pero ser absolutamente, como es la de hoy día, absolutamente que no cumpla con definitivamente las necesidades de cambios que tenemos que tener, partiendo desde la vista de la naturaleza como elemento sobre las cuales, que son las cosas que están afectando respecto a eso. Así que yo creo que en alguna manera, ¿cuáles son las cosas trascendentes que tú ves que respecto a esas cosas que tú cuando lo dijiste, señalaste que yo lo vi como tan relevante con respecto a lo que es la situación de medio ambiente actual? Gracias, Patricio. Sabes que se conectan súper bien las dos preguntas, porque si logramos tener una constitución ecológica con los parámetros que hemos, y vamos a seguir conversando, probablemente el desafío posterior, yo creo que, o sea, desafíos hay para tirar la chuña, pero pongámonos unos bien concretos. Ya dije uno que yo creo que es bien concreto, que es pensar en la economía, ¿no? O sea, cómo vamos a hacer que la economía opere de una manera diferente. Ese es un desafío concreto, súper importante, donde hay mucha menos gente de la que debería haber pensando, sobre todo en las esferas académicas más altas, pero también en la discusión popular. O sea, tenemos que pensar en sistemas de producción y de consumo que sean razonables en los límites de la naturaleza, y eso no es fácil. Requiere de un pensamiento colectivo que no estamos todavía teniendo lo suficiente. Ese es un punto. Pero el otro punto, y aquí es donde la pregunta de José y de Patricio se juntan, es precisamente esa relación con las cosas. O sea, la relación con los objetos, la relación con las cosas que consumimos, la relación con la manera en que cuidamos o no cuidamos esas cosas, la duración que tienen, etc. Y cómo eso impacta en otras variables de la construcción social. Supongamos que tenemos la constitución ecológica, se aprueba, y se aprueban, entre otras cosas, que va a haber un límite a la propiedad, que es la función ecológica de los bienes naturales, que es lo que venimos planteando, que nos parece razonable, que además se recoge también en otras normativas en el mundo. Y por otra parte, declaramos que hay bienes que son comunes, y que esos bienes comunes vamos a tener una administración comunitaria, por lo tanto, de ellos, como el agua, el aire, las playas, las altas montañas, etc. Bueno, esas dos cosas, esas dos instituciones, modifican o deberían modificar la relación que tenemos con esos objetos, con esos bienes. Y esa modificación no va a estar directamente en la Constitución. La Constitución va a decir estas dos premisas fundamentales, pero después va a haber que crear normativa que efectivamente le dé cuerpo a estas nuevas instituciones que estén en una nueva Constitución. O sea, voy a volver ahora a la pregunta que hizo Ana Stipicic al principio, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia si tenemos un derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación o no? No es el derecho en la Constitución solamente la diferencia, sino que es cómo ese derecho después deriva en una construcción de instituciones, normas, planes, etcétera, ¿no? O sea, todo el entramado jurídico que viene debajo de esta gran semilla que es un derecho a una constitución o una norma constitucional. Pero para que eso suceda, tiene que seguir existiendo voluntad política, presión social, etc. O sea, es una búsqueda constante de lograr tener instituciones, normativas que efectivamente nos protejan. Y siempre va a haber una tensión, además, con la extracción, con la explotación y con otras formas de ver el mundo más parecidas a las que nos tienen ahora aquí. Gloria, le quiero dar la palabra. Súper.
Oye, muchas gracias por la interesante clase. Acá yo también estuve tomando apuntes porque todos los días uno está aprendiendo. Recuerden que esta constitución, esta nueva constitución la tenemos que elaborar todos, todas y todos. Y por lo tanto, todo lo que vayamos aportando nosotros por una parte, pero lo que ustedes vayan aportando va a ser súper relevante. Así que, de hecho, la participación ciudadana, los independientes que estamos en la Constitución, lo tenemos súper considerado que tiene que ser lo más relevante, relevar la territorialidad. De hecho, en la Constitución actual ni siquiera, voy a hacer como un pequeño... una pequeña información que voy a entregar, no sé si la conocen, en la Constitución ni siquiera habla define territorio, habla solamente de la división político-administrativa. Por lo tanto, como que no hay una definición de lo que existe en el territorio mismo, porque existen la naturaleza, las personas, las actividades. Entonces, esas cosas, como señalaba Ezio, la verdad es que no están como coordinadas ni están, ni hay una protección, sobre todo por el tema del medio ambiente, lo cual está muy fragilizado todos estos años que venimos sintiendo esta gran crisis, ¿no es cierto?, que están teniendo muchos territorios que están sobreexplotados, tanto las zonas de sacrificio con la productividad de muchos años, ¿no es cierto?, de energía, de otras cosas más. Además, está todo el territorio agrícola, como mencionaba Patricio también, que está, en el fondo está sobreexplotado. Hay un cambio climático, por una parte, ok, pero en los territorios rurales, sobre todo en los territorios rurales que competimos, esos mismos territorios con la agroindustria, hoy día estamos siendo muy afectados porque cada vez avanza más de forma exponencial la agroindustria sin ningún límite de extensión territorial, lo cual amenaza total y absolutamente, por ejemplo, la agricultura familiar campesina, y a los ecosistemas, al consumo de agua humano, y por lo tanto estamos en realidad en desmedro, sobre todo, como digo, los que consumimos menos, el consumo humano está entre un 2 y un 6%, la agricultura familiar campesina, que son actividades propias y son pocas hectáreas de cada agricultor, que es la única actividad, que no pueden hacer otra actividad, que no pueden reconvertir, y hoy día están siendo amenazados por la gran industria. Por eso es que es muy importante también lo que señalaba Ezio en el sentido de poder transitar hacia un modelo de desarrollo económico distinto. Ojalá que hubiese conciencia, que hubiese empatía por la gente que vive al otro lado, ¿no es cierto? Por acá vemos verde, pero por este otro lado vemos toda la gente que se abastece hoy día con camiones aljibe, lo cual no puede ser que se haya naturalizado a través de los años, y por lo tanto hay muchas cosas que hay que cambiar. Nosotros tenemos la mejor de la voluntad en el fondo, tenemos que aprender mucho, es cierto, hay muchos temas que son nuevos para nosotros, estamos estudiando intensamente, y bueno, el contacto también con otros constituyentes va a ser súper relevante, como también con equipos que nos provean también información y también apoyo como ustedes mismos. De hecho, como decía, la participación ciudadana tanto de profesionales como de gente de los territorios va a ser muy relevante. En el fondo, bueno, como me preguntaba eso delante, cómo íbamos a hacer la participación ciudadana. Bueno, todavía no se conversa bien, se está recién pensando en el reglamento, todavía no tenemos un aviso formal, nosotros como constituyentes, de cuándo va a comenzar la convención, de cuál va a ser el presupuesto con el que vamos a contar. La verdad es que todavía ni siquiera nos han notificado, solamente de forma extraoficial nos estamos reuniendo algunos constituyentes para ir ya trabajando algunos puntos, entre ellos, como digo, la participación ciudadana y otros temas más, obviamente el reglamento y eso. Y bueno, en el reglamento, perdón, en la participación ciudadana, el sentido es netamente, como digo, territorial, ya sea en cabildos, asambleas, se barajan muchas alternativas, pero es importante, como digo, considerar que
queremos esa participación, ¿ya? Que ustedes lo tengan súper presente. Si no les llega a su, no sé, información a su equipo, a su, no sé, en donde estén ustedes organizados, ustedes búsquenla, porque vamos a estar súper pendientes para recoger todo lo que sea necesario para incorporar. ¿Ah? Es muy importante que incorporemos todas las demandas, las problemáticas, las inquietudes que tenga la ciudadanía y que las podamos discutir en la convención. Así que nada, súper abiertos para recibir y para trabajar y hacer una constitución ecológica como la que hemos trabajado. Y lo venimos diciendo desde el principio, mi programa lo tiene súper ahí asimilado, así que nada, pues, súper comprometida y con muchas ganas hoy día de comenzar a trabajar en esta nueva tarea que tenemos para construir un nuevo Chile. Gracias. Grande, Gloria. Muchas gracias. Bueno, y con esto cerramos la sesión de hoy día, porque antes que nos agarre el toque queda, los que tenemos que movernos a nuestros hogares. Así que muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos el próximo martes. Sí, eso. Ya, que estén bien. Chao. Chao, gracias. Gracias.